Hola, buenos días familia. El calendario se puso en el 11 o 11, porque estamos a 11 de noviembre, así que temprano les hacemos llegar esa bendición que viene del cielo y de gente que se levanta también a hacer la tarea con ustedes, la tarea de hacer una buena jornada para este lunes. Así que el equipo ya está aquí, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini. ¿Cómo les fue de fin de semana, familia? Nos fue muy bien, excelentemente bien, diría yo. De por medio estuvo el triunfo de Cibao Fútbol Club. Se ganó el partido de ida en un dramático final, porque nos mantuvieron a soga corta hasta el tiempo que adicionó el árbitro, y ahí ¡pam! 2 goles. Se celebró de lo lindo. Buenos días, Macchini. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Camaradas y camarados, para el lenguaje no sexista. Pero nada, estamos aquí en un día donde, si bien hay muchas informaciones, como casi siempre en nuestro acontecer nacional, lo cierto es que lo internacional se impone, porque lo que ha ocurrido en Bolivia y ha ocurrido en España, ustedes saben que se celebraron elecciones ayer en España con unos resultados sumamente preocupantes, como es muy preocupante lo que ha ocurrido en Bolivia. Ambos casos nos pueden llevar un buen rato comentarlos. Si Dios quiere, vamos a tener a un periodista, Eric Ortega, desde Bolivia, que es el director del diario La Razón Digital, que ojalá que se pueda hacer esa comunicación, porque él está in situ, tiene 2 días que no duerme, Eric, entonces podría darnos luz. Pero sí, desde aquí lo que uno puede es comenzar a ver las enseñanzas de todo esto, porque hay que recordar que Evo Morales, todo esto viene de un intento de una cuarta repostulación. Y ustedes saben lo que en América Latina llamamos la maldición del tercer intento. Todos los terceros gobiernos corridos en la historia de América Latina han sido funestos, muy malos, o han llevado a golpes de Estado, han fracasado, la gestión se cae. Es la historia de la política en América Latina. En este caso ya Evo iba a un 4º mandato. Esa insistencia lo llevó pues aquello del referéndum, donde el pueblo le dijo no, pero él vía Tribunal Constitucional pues dijo que sí. Y lo demás es historia. Claro, por supuesto que en todo esto están las grandes corporaciones y está el Departamento de Estado de Estados Unidos atento a las riquezas de Bolivia. Sí, pero como decía Gustave Flaubert, no le des armas al mundo contra ti, porque las utilizará. Esa es una lucha de intereses. Entonces, bueno, hay un poder internacional, las grandes corporaciones, los Estados Unidos, que ven que llega este gobierno, que hay que decir que nunca antes Bolivia había avanzado tanto en 3 gobiernos como lo hizo en términos de los indicadores sociales, como lo hizo en el mandato de Evo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está, y es el gran problema latinoamericano, nuestra debilidad institucional. Que esa debilidad institucional nos lleva a ¿qué? A que los grandes liderazgos dejen de ser grandes liderazgos para convertirse en grandes caudillos, los señores. Cuando tú dejas de ser un líder y te conviertes ya en un caudillo, que tu palabra es ley, ahí viene la debilidad institucional. Y con la intención caudillesca ya tú no sabes lo que es la contemplación de la opinión del otro, vienen los excesos. Por ese intento de un 4º mandato hay que boronear, es decir, que ya la parte ética del proyecto político se va para el carajo, y hay un imperialismo acechándote. No me des armas, no le des armas al enemigo, porque el enemigo no te va a perdonar. Y efectivamente, ahí está el resultado. El gran aprendizaje, desde mi visión, tenemos que pensar los dominicanos, ya trayendo esto a la República Dominicana, en el fortalecimiento institucional, porque lo que cada vez queda más demostrado es que lo que salva a los países, gobierne la izquierda, de la derecha, que ya importa poco, porque ya esto, si la política ideológica es un cambalache, cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor, nada es nato, esto. Entonces, lo que salva a un país es la fortaleza institucional.
la creación de instituciones fuertes por encima de los nombres. Y esto viene a cuento porque ¿qué ha salvado a los Estados Unidos de la gestión irrespetuosa del mínimo sentido común, el mínimo respeto al otro del señor Trump? La fortaleza institucional de la sociedad estadounidense. Y va a seguir ahí, pero tiene un freno. Él hace cosas y respeta a América Latina y respeta a los mexicanos, se burla de quien quiera, es machista, leninista y actúa en consecuencia. Sí, pero si hay una cosa que diferencia a los Estados Unidos, quizás tendríamos que irnos muy atrás y buscar a los orígenes de dónde vienen los Estados Unidos. Irnos a Jefferson, eso que crearon los padres fundadores, pero que todo se resume en una fortaleza institucional, que insisto en traer el tema para acá. O sea, nosotros tenemos que luchar por constituir instituciones fuertes, y ahí caigo en la Junta Central Electoral, que hay que buscar la manera de que si hay instituciones fuertes, comience por la Junta Central Electoral, que tiene 2 elecciones en los próximos meses y acaba de pasar unas primarias que más traumáticas no han podido ser, porque para colmo ahora se hace una auditoría forense en Bolivia y resulta que lo que ocurrió en Bolivia, que no necesariamente es lo que ocurrió aquí, es lo denunciado que había pasado en República Dominicana. Es decir, que todo esto viene a afectar, vuelvo a lo mismo, a la institución, en este caso al árbitro. Por eso aquí hay que hacer lo que se tenga que hacer un poco más por fortalecer ese Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, que en pocos días tendrá que tomar una decisión histórica porque va a cambiar el panorama político del país. Pero ahí caemos, por ejemplo, lo que se va a hacer. Se solicitó una auditoría forense. Muy bien. Viene primera pregunta. Si esa auditoría forense dice que sí, que el sector Fernández, la fuerza del pueblo, lo que dice, los argumentos, la acusación de todo esto de los algoritmos, el código fuente, si eso fuese verdad, estamos a finales de noviembre, inicio de diciembre, ¿qué va a pasar? ¿Va a llamar la Junta Central a unas nuevas primarias? O sea, lo dejo de ese tamaño. Sí, por ahí viene entonces que se hace lo de la auditoría forense cuando quiere la Junta y sin escuchar los otros reclamos de quienes van a participar en esa auditoría forense. Pero si algo faltaba, entonces se elige una institución que ha rendido servicios al propio Estado, que tiene un partido gobernante que es el que ganó las primarias. Y volvemos a lo mismo. Yo, por ejemplo, hay un José Luis de Ramón que hasta que a mí me demuestren lo contrario, es un hombre honorable. Y yo lo digo así porque lo conozco. Sí, pero el problema está en ese vínculo de Deloitte con el Estado dominicano. Porque no me llevo ni siquiera de esto que uno encuentra en Wikipedia, que son los problemas que han tenido, por ejemplo, la inhabilitación que se hizo a la empresa que representa a Deloitte en México, por ejemplo, o los problemas que tuvo en España. Sí, pero salvo en México, que ya hubo una decisión formal, en los otros casos ha habido denuncias. Eso no lo estoy tomando en cuenta. Yo estoy diciendo que si se iba a hacer y se va a hacer una auditoría forense, ¿por qué? Ya que se va a hacer, ¿por qué no hacerla con una institución que no tenga estos vínculos que tiene Deloitte? Insisto, yo hablo por José Luis de Ramón, me parece un hombre honorable, es mi amigo. Ahora, esto no puede determinar una decisión de la Junta, porque Deloitte no es solo José Luis de Ramón, es una institución que, insisto, ha prestado servicios. Entonces eso les resta la credibilidad, pero vuelvo a lo mismo. Primero, porque Deloitte, que es la que actúa en República Dominicana, aquí tú no puedes tener una gran consultoría y no haberle rendido servicios al gobierno, mucho, mediano o muy poco. Pero como toda gran empresa, una empresa que vende fifí, de alguna manera le ha vendido fifí al Estado, porque en la República Dominicana
todo gira en torno al Estado. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué Deloitte, sabiendo que volvemos a Gustave Flaubert? O sea, no le des armas al enemigo porque las va a utilizar. ¿Por qué? Pero, ok, además de eso, ¿para qué ahora? Vámonos al escenario. Se hizo la auditoría forense, igual que la de la OEA, apareció que sí, que hay una manipulación del código fuente, se metieron unos algoritmos para hacer lo que supuestamente se hizo. Y ya estamos en diciembre 10, por ejemplo. Adiós. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, yo lo dejo de ese tamaño. Yo creo que aquí tenemos que hacer todo lo necesario para fortalecer nuestras instituciones, porque el mundo está en cambalache. Ahora sí es verdad. En España, así como en Francia, Marine Le Pen está ahí esperando las próximas elecciones para colarse y dirigir el gobierno francés. Ahora en España aparece una tercera fuerza franquista de ultraderecha militante, con un éxito del caray. Y eso ha roto todo el esquema, porque todo parece indicar, y hay un editorial del periódico El Español que ya remite precisamente a la posibilidad, y todos los poderes fácticos de España están apurando en ese sentido, para que haya un entendimiento en el PSOE, entre el PSOE y el PP, es decir, los dos grandes partidos de la centroizquierda y de la centroderecha. Todo esto a partir de los argumentos que hicieron posible aquella transición que llevó a España donde está España hoy, que no se parece para nada a la España de 1978. Pero yo insisto en esto y termino con una cita y un libro que usted, si usted no lo ha leído, búsquelo. Está en Amazon, está en Apple, está en Librería Cuesta. Se llama El fin del poder. Y la cita central y la hipótesis central de ese libro tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta. En el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder. Esto a quien corresponda y pueda utilizarlo. Bien. Señor Rodríguez, proceda. Como dijo el señor McKinney, vamos a dedicarle la mayor parte del tiempo a la situación en España y en Bolivia, para lo cual contaremos con la cola. Venga conmigo, por favor. Un saludo. Lo que pasa es que me quieren, los muchachos me quieren mucho allá. Entonces, si es posible. Gracias. Está pegado. Es que estoy Usted está pegado, McKinney. Frío. Efectivamente. Un abrazo, muchachos. Mira cómo me ignoran. Un abrazo, muchachos. Increíble. La mayor parte del tiempo vamos a dedicárselo a Bolivia y a España por sus connotaciones. Para ello tendremos las colaboraciones de las cadenas aliadas y de periodistas amigos de esas zonas, porque la situación amerita de análisis, principalmente lo de Bolivia, porque es un aporte más a esta convulsionada región y una situación tan particular que se está dando allí, que no resiste muchas comparaciones. El ambiente hoy en Bolivia amanece de turba, una inestabilidad callejera, de saqueo, de incendio, de negocio, de huida de funcionarios, de renuncia, que no se sabe hacia dónde va a girar el abanico electoral. Mucha gente de entrada dice, se salió de Evo, del movimiento al socialismo, la izquierda latinoamericana, pero no apuesten que el giro vaya a ser hacia la derecha. Incluso podría ser hasta hacia la extrema izquierda, que está muy beligerante en estos acontecimientos. O sea, la salida de Evo no decreta un giro a la derecha. Y sí una situación, señores, un vacío de poder inédito. No se sabe, no hay certeza de qué va a ocurrir en Bolivia en las próximas horas, porque no hay una sucesión presidencial definida. Resulta de que renunció el presidente Evo, renunció el vicepresidente García Linero, renunciaron los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, y la nueva constitución
no prevé una línea clara de sucesión. Quitaron al presidente de la Suprema. Sí, antes del 2005 estaba el presidente de la Suprema, como sucede aquí, pero eso lo quitaron. Entonces, ve que va. Mire, en medio de este lío están compelidas toda la fuerza política a pactar, a buscar un acuerdo para convocar la Asamblea Constituyente o la Asamblea Legislativa, ojo, que la domina el partido, el movimiento de Evo Morales. Entonces, ahí definir debe ser un cronograma, una transición hacia nuevas elecciones. Entonces, fíjese lo complejo de esa situación que se está dando en Bolivia. República Dominicana creo que va a jugar también su papel. Recuérdense que hasta enero próximo somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que estamos en el centro de la geopolítica hasta mundial. En días recientes estuvo aquí la subsecretaria de Estado, también estuvo aquí el jefe del Comando Sur, y aunque se ha relacionado con problemas locales, con presiones a Danilo, el del Comando Sur felicitó a Danilo por el papel que ha jugado República Dominicana en la crisis de Venezuela. Entonces, no dudo que esas visitas también hayan tocado la situación en la región, porque estamos hablando de Bolivia, pero ahí está Venezuela que arde, ahí está Nicaragua en una inestabilidad sin fin, ahí está Honduras que fluctúa entre una crisis definitiva y un pacto político. Entonces, una región inestable, totalmente inestable, convulsa. Lo de Evo Morales va a tener mucha significación, principalmente en el análisis de la izquierda latinoamericana. De inmediato Lula, Maduro, Cuba, han hablado de golpe de Estado y el propio Evo dice que fue un golpe de Estado. No sé si resistiría esa caracterización, no solo porque Evo renunció, sino porque las Fuerzas Armadas bolivianas esperaron hasta el último momento para tomar la decisión que adoptaron de pedirle a Evo que renunciara, que es el último momento que se perdió el control. La policía de Bolivia se retiró a los cuarteles, dizque para no reprimir, sino en huelga prácticamente para la salida de Evo. Entonces, señores, vamos a ver cómo amanece Bolivia cuando entremos en contacto un poquito más adelante. Y vamos a ver también cómo está España. España ha dado una situación tan singular que el único ganancioso en las elecciones de ayer, el 10N, a ellos les gusta eso los españoles, o sea, 10N, 10 de noviembre, el único ganador claro, evidente, fue la extrema derecha de Vox, que saltó de 24 a 57 parlamentarios. Señores, un salto espectacular. Y lo que se buscaba, que era la vuelta para poder formar un nuevo gobierno, ahora se pone mucho más difícil que en abril pasado. ¿Por qué? Porque aunque el PSOE ganó con 3 votos menos, Unidas Podemos bajó 7 votos. Entonces, entre el PSOE y Unidas Podemos era que estaban tratando de conformar un nuevo gobierno. Pablo Iglesias no quiso pactar, estaba exigiendo mucho, según Sánchez, del PSOE, pero ahora hay una nebulosa muy grande que quizás cuando entremos en contacto con la gente de España en breve nos puedan dar una idea, aunque sea mínima, de si habrá posibilidad de conformar un nuevo gobierno. Pero está claro que la derecha avanza en Europa. Iglesias de Unidas Podemos dice que hay que avanzar ahora para atajar a la derecha. Yo creo que con los resultados de abril pasado él bien pudo pactar con el PSOE y hacer gobierno para evitar esta situación que se ha dado. Pero en breve seguiremos con Bolivia, seguiremos con España. Sí quería hacer 2 precisiones, 2 puntualizaciones de la situación nacional y alrededor de la Junta y de las elecciones, y es que se ha dado una situación muy peculiar, muy particular
que afecta principalmente al PLD y al PRM con la cuota de género, con el 40% para las mujeres. Ya advertíamos eso, lo difícil que iba a ser conformar boletas, pero miren un caso concreto por donde comienzan las dificultades. Hay 12 provincias, en el caso del PRM, en las cuales ellos van a tener que sacrificar un hombre porque los dos candidatos son varones. Entonces hay que dar, según dictaminó la Junta Central Electoral, una de las dos posiciones a una mujer. En muchas de esas provincias ganó un hombre y había reservada para un varón también. Entonces se da esa situación en Pedernal, Independencia, Santiago Rodríguez, Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Atomayor, El Ceibo, Hermana Mirabal, Bauruco, Samaná y Montecristi. Allí ganaron dos hombres o tenían una candidatura reservada y hay que darle una de esas posiciones a una mujer. Eso es un solo ejemplo, pero hay múltiples dificultades para conformar las boletas electorales cumpliendo la cuota de género. Lo otro es el asunto del voto automatizado que se va a discutir el lunes. La Junta, el próximo jueves, la Junta Previsora ya se preparó para utilizar la boleta física y rindió un informe que si los delegados de los partidos con posibilidades de ganar no se espantaron, debieran analizarlo con sumo cuidado, con suma prudencia. Me llama la atención, entre paréntesis, que las personas que están objetando el voto automatizado, o los partidos, ninguno participó en las primarias del 6 de octubre, que fue la prueba para el PLD y para el PRM. Pero lo dejemos ahí, eso se va a discutir el jueves. ¿Qué dice la Junta sobre la boleta física que se van a utilizar, que se disputarán 18 diferentes posiciones, 158 para alcalde e igual número de vicealcalde, 1.164 regidores y un monto similar de suplentes, 235 directores y la misma proporción de subdirectores y 735 vocales. Esos cargos se van a distribuir en las 32 provincias y los 158 municipios y los 235 distritos municipales. Van a funcionar, contrario a octubre, los 16.499 colegios y 4.325 recintos. Pero oigan bien, ¿a dónde que yo estoy llamando la atención? Dice la Junta que se van a utilizar 399 formatos diferentes de boletas electorales, las que incluirán a todos los niveles municipales las fotografías de los candidatos. Y van a imprimir un cuadernillo para el conteo manual de los votos, donde se asentarán los votos de cada partido y preferenciales de los candidatos de cada demarcación. La Junta le presentó algunos ejemplos a los partidos, puso uno de la circunscripción 1 de Santiago, que dice la Junta que se utilizará una boleta de dimensión 14,5 por 22. Nosotros conocemos la 8,5 por 11. Entonces, 14,5 por 22 será la boleta que se va a utilizar en Santiago, que incluirá los 27 partidos a nivel nacional y los 8 movimientos municipales. Las demarcaciones como esas se van a incluir 28, o sea, las demarcaciones como Santiago se van a incluir 28 recuadros con la fotografía de los postulantes para que los electores identifiquen sus candidatos de manera clara. Y eso es justo. Va a haber tantas discusiones a nivel de regidores, se van a colocar la fotografía de cada uno de los aspirantes a la regiduría, así no hay duda. Tú vas a votar por Juan Pérez y ahí tendrás la foto de Juan Pérez. Ahí está el proceso complejo de la boleta física, que yo insisto es un retroceso, pero ni modo. A ver lo que acuerdan los partidos en la reunión del jueves. Y yo llamo la atención principalmente al PRM, que el PRM no está objetando el voto automatizado, aunque sí está pidiéndole a la Junta que haya la suficiente transparencia, la suficiente garantía para emplear esa modalidad del voto. Pero me gustó algo de la Junta Central Electoral, que está previendo la posibilidad de la boleta física
y ahí presentó este esquema donde iremos al famoso cuadernillo a aportar un voto para Adi Burgos, un voto para Pablo Macchini, y después lo vamos a ir contando o con los dedos, con el ábaco o con una calculadora. Pero bien, son cuestiones de estos días, comenzando por la cuota de la mujer, que se la han puesto dura al PRM y al PLD, y que va a afectar mucho la calidad de las boletas, no porque las mujeres sustitutas que entren no tengan la suficiente capacidad, sino porque van a sustituir a candidatos que fueron votados, y si fueron votados el 6 de octubre fue porque la gente o lo conocía o porque simpatizaban. Entonces, ahí está y sigue su agitado curso el proceso electoral dominicano de cara a las municipales de febrero. Que no está fácil, Nelson Rodríguez, no está fácil. O sea, si ustedes analizan todo lo que ha dicho el señor Rodríguez, bueno, no para preocuparse, pero sí para ocuparse. Hay un momento donde el presidente de la Junta dice que para aplicar lo del voto automatizado, pues tenía que ser a unanimidad. Luego ha cambiado y habrá una reunión entre todos los partidos participantes para llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que en el centro de todo esto está el asunto de la desconfianza a partir de lo ocurrido en las primarias, sumado esto a nuestra cultura política de no perder nunca. Aquí nadie pierde, aunque pierda por 1.200.000 votos y por 24 puntos. Siempre, pero claro, hay unas evidencias, se han mostrado unas evidencias que se trataba de con tiempo revisar y tomar una decisión. Todo esto se ha ido postergando, como acabo de decir. El problema está en que hay una auditoría. ¿Quién la va a hacer? ¿Va a participar la OEA como en Bolivia? ¿Habrá observadores internacionales? Cada partido, sobre todo el caso del demandante Fuerza del Pueblo, tendrá unos representantes técnicos y especialistas para estar en esto, pero vuelvo a lo mismo. Si fuese cierta la denuncia de la Fuerza del Pueblo, ¿se va a hacer la auditoría? Sí. Fuerza del Pueblo tiene razón. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en diciembre. Entonces es una situación difícil. Todo esto remite a que se volverá al voto del ábaco, del 1 mata 1, 0-3 que llevaba 16, lo que también nos remite a aquella operación Palito, porque si ustedes se creen que la operación manual imposibilita el fraude, es todo lo contrario. El problema está cuando no hay confianza entre las partes y no hay la debida fortaleza institucional para hacer de un árbitro creíble, sino todo lo contrario, porque todo esto ha ido de mal en peor. Entonces ahora uno mira lo que está pasando en Bolivia y dice, bueno, pero el horno no está para galletitas. Gracias a Dios, tiempo hay para que los sectores todos se pongan de acuerdo y se llegue a algún tipo de acuerdo, que estas cosas, que se mejore la forma de actuar. Yo criticaba esto de Deloitte, ¿por qué tomar esta institución, esta empresa, que ustedes saben que iba a ocurrir lo que ha ocurrido? Pero bueno, sí, un dato en cuanto a España. Es importante que se recuerde que en España el sistema no es presidencialista, sino que todo va al Congreso y son los diputados los que eligen al presidente. La gente vota para elegir diputados, escaños. Entonces, en el Parlamento se decide quién gana. ¿Qué pasa? Son 350 escaños. Es decir, que se necesita la mayoría, se necesitan 176 escaños. Pero cuando usted suma el bloque de derecha, por ejemplo, da 148, quizás ha cambiado un poquito, pónganle 150. Esto va PP, Ciudadanos, la extrema derecha, Vox. Es decir, que no llega a 176. Pero el bloque de izquierda, de centro izquierda, el PSOE y Unidos Podemos, se queda en 159, 158. O sea que tampoco llega, y tendría el bloque de izquierda que sumar
para llegar a 176 escaños a los independentistas. Entonces ya eso cambia el color, porque la posición del actual gobierno y del actual presidente es no negociar con independentistas. De repente, recordar que son las 4 elecciones en 4 años, pero el juego está cerrado otra vez. O sea, ni la izquierda, centroizquierda, izquierda juntos llegan a donde tenían que llegar, o sea, a los 176 necesarios, ni la derecha con la centro derecha a extrema derecha, ultraderecha como vos, franquista militante, con vocación fascista y lo peor de lo peor. Sí, pero a los pueblos hay que respetarlos. Y ese Vox, usted puede decir lo que usted quiera de los señores de Vox, pero ganaron el 15,11% de los votantes. 53 escaños, que no es paja de coco. Y a los pueblos hay que respetarlos. Voz del pueblo, voz de Dios. Entonces, esa es la sociedad española. Que se revise esa izquierda para ver qué ha hecho tan mal que ha logrado que el franquismo tenga el 15% de la gente que votó. Como aquí, qué tan mal lo han hecho los partidos democráticos para que el nieto impresentable de un innombrable dictador, el sátrapa más genocida de la historia de América Latina en el siglo XX, tenga intención de voto y ande por ahí hablando y diciendo cosas. Bueno, él tiene derecho a eso. Vamos a revisarnos nosotros. Los supuestamente democráticos, los demócratas, que hemos hecho para que un impresentable señor sea tomado en cuenta. Incluso que gente que uno respeta lo lleve a su partido como candidato. El caso de España, todo parece indicar que el esfuerzo que se está haciendo ahora es para que esa partidocracia más reinante, los 2 partidos más fuertes de la partidocracia española, PP y PSOE, o sea, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, se entiendan. Que es difícil porque se han dicho de todos, sí, pero como decía el editorial del Español de hoy, como dice, bueno, peores cosas se vieron en la transición, fue más difícil. Lo leo rápidamente. Pero si en la transición se pudo hacer, no hay razón para no volver a hacerlo. Es decir, el entendimiento PSOE-PP. Hacerlo en las circunstancias excepcionales que vivimos hoy. No será fácil, pero no hay ni más opciones realistas, ni más tiempo, ni más excusas. Todo parece que se va a apostar por ahí. Hay unos poderes fácticos, sobre todo la burguesía financiera implacable. En España hay unas corporaciones que yo anoche... hay un libro de un joven, de un exdirector del Mundo, apellido Jiménez, que se llama El Director, el libro, que eso todo estudiante de periodismo o periodista político, aspirante a político, debería leerlo para que entienda cómo se está haciendo realmente el periodismo en el mundo de hoy, sin izquierda ni derecha, sin ideología, utopía, sin Dios, con todo este cambalache en el que estamos. Pero seguiremos a ver qué pasa con España, la hermana mayor. Y hablando de seguiremos, tenemos todavía algunos recursos importantes que compartir con ustedes de cómo está este plano internacional tan convulsionado. Pero primero vamos a una pausa comercial. En breve volvemos. Gracias por su compañía. En Enfoque Matinal, hace varios días hemos prestado especial atención a la capacidad de República Dominicana para hacer ahora proyectos de investigación. A la mano de eso, o de la mano de eso, están nuestras altas academias, las universidades. Me encanta la entrevista de ahora y sé que ustedes van a poder aprender muchísimo y asombrarse junto conmigo de lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no puede para nada quedarse atrás en toda esta ola de República Dominicana, siendo que es la primada de América. Así que hemos invitado al doctor Mauro Canario, es vicerrector de investigación y posgrado de la UAS. Profesor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y estar aquí con ustedes nueva vez. Vamos a ver qué podemos traer de nuevo. Muchísimas cosas, y yo sé que sí. A propósito de la investigación, bueno, ya ser licenciado casi es ser un bachiller. Así que el desafío de la profesionalización es poder seguir en esa escala. En la UAS han estado haciendo de una forma abarcante mucha oferta. Pero, ¿qué está ahora mismo significando la investigación para la UAS y para las universidades de República Dominicana? ¿En qué punto estamos? Mira, lo primero, vamos a poner esto en contexto general. El país que no investiga
tiene serios problemas con la competitividad en el mundo. Por tanto, la investigación pasa a ser una prioridad no solamente de las universidades y de los centros de investigación, sino de los estados. Por eso es una prioridad que los estados inviertan para que las universidades puedan producir conocimientos. Al producir conocimiento también podemos innovar, podemos llevar desarrollo, podemos crear tecnología, podemos crear riqueza y entonces competir con los demás países. Porque ese es un conocimiento que automáticamente pasa al sector profesional, a la clase productiva. Y también a la industria. Por eso se habla del sistema de triple hélice, que involucra la universidad, el Estado y la sociedad. Esa es la tendencia del mundo y República Dominicana no puede estar al margen de eso. Y por eso la Universidad del Estado, porque hay que estar claro que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el principal centro de la cultura nacional y del estímulo al desarrollo del talento humano en el país, y también el principal centro, la principal institución encargada de la movilidad social, ha entendido esto y ha priorizado la investigación conjuntamente con la docencia. Quiere decir que a la UAS, que le ha tocado por años formar los profesionales que necesita el país para el desarrollo, pues ahora también tiene el cometido de formar a los investigadores para producir conocimiento y de esa manera ayudar al desarrollo socioeconómico del país. Fíjate que entonces nosotros estamos vinculando las investigaciones de la UAS con todos los sectores de la vida nacional, con la agricultura, con la agropecuaria, con el medio ambiente, con la ciencia de la salud, con el sector farmacéutico, con jurídica, las ciencias jurídicas y políticas, también con la economía. Quiere decir, con la cultura, con el arte. La UAS es el centro de investigación por excelencia del país. Ha tenido serias limitaciones desde el punto de vista económico. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que en esta gestión que encabeza la doctora Emma Polanco se asuma la investigación como un eje fundamental de la gestión en apoyo a las políticas públicas fundamentales que ayuden al desarrollo del país. Doctor Mauro, usted ha mencionado muchísimos campos de las carreras que ustedes manejan en donde se generan investigaciones, pero ¿cuál es ahora mismo el sector que más investigaciones está evacuando? Mira, en la UAS nosotros tenemos varias facultades, vamos a decir 9 facultades. La facultad que está adelante en materia de investigación en la UAS es la Facultad de Ciencias. ¿Está bien? Tenemos también la Facultad de Agroveterinaria, la Facultad de Ciencia de la Salud, y las otras le están siguiendo los pasos porque en este momento hay una efervescencia investigativa en la UAS. Interesantísimo. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú oyes hablar en este país de las ballenas, de lo que está pasando con la estabilidad ecológica, con el medio ambiente, con la biodiversidad, cuando tú oyes hablar de la Comisión de Medio Ambiente del país, eso es la UAS. Y son las investigaciones que se hacen desde, por ejemplo, del CIBIMA, Instituto de Biología Marina de la UAS. Entonces, ahí están nuestros investigadores en todo el país, pero también están en el área agropecuaria, como te está diciendo, estudiando nuevos cultivos, ¿verdad? Nuevas formas de producción agrícola, también en el ámbito de la producción animal, de la zootecnia, todo eso lo está haciendo. La gente se preguntará, ¿en qué rango, en qué nivel de las carreras la gente tiene ese desafío de hacer investigaciones? Las investigaciones, más que para los estudiantes que están buscando su primera calificación de grado, son de las maestrías, ¿verdad? Así es. Expliquemos cómo funciona eso. Cada aspirante a una maestría presenta un proyecto. Recuerda que hay la formación de grado y la formación de posgrado. La formación de grado es la licenciatura. Exacto. Pero la formación... Por eso mencioné, sí, en la búsqueda de ese primer grado no es que está el fuerte de las investigaciones de la UAS, sino en las maestrías. En el posgrado, que no es solamente maestría, porque posgrado es especialidad, maestría y doctorado. Es en el doctorado fundamentalmente donde se gestan las investigaciones originales. En los doctores PhD, te voy a dar una primicia. Dígame a ver. La Universidad Autónoma de Santo Domingo acaba de crear en República Dominicana el sistema doctoral. Quiere decir que en lo adelante
los doctores PhD que requiera el país se van a formar en la UAS. Quiere decir que ya no vamos a tener que mandar que salir del a país, como hasta ahora ha tenido que hacer mucha, la mayoría de gente. No quiere decir que no mandemos a algunos a áreas que no están todavía desarrolladas en el país, pero con nuestros partners internacionales. Recuerda que la universidad tiene convenio con todas las universidades del mundo prácticamente. Entonces, con esa fortaleza, nosotros hemos creado el sistema doctoral y ahora vamos a formar doctores titulados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero esto no es un sueño, ya nosotros comenzamos el primer doctorado en la Facultad de Humanidades. Pero perdón, profesor, cuando le decía que las principales investigaciones estaban saliendo de maestrías, era justamente porque me reservé esa pregunta porque apenas acaban de despegar con los doctorados. O sea, no se ha llegado a una primera meta, así quiero verlo, usted Sí. me aclara, ¿a qué meta han llegado con los primeros doctorados que apenas están haciendo pininos? O sea, todavía ese grueso de investigaciones que ustedes pueden aportar no han venido de unos doctores graduados, porque ese proyecto acaba de empezar. En teoría, o acláreme. Sí, en teoría sí, pero tú estás muy bien enfocada y tiene lógica todo lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que nosotros veníamos formando doctores, pero no titulados por nosotros, sino que en convenio con otras universidades, por ejemplo, el País Vasco, ¿verdad?, Fordham University de Estados Unidos y otras universidades, ellos venían al país y a través de la UAS formaban doctores, pero no estaban titulados por nosotros, ni nuestros profesores tenían que ver en la coordinación y en la organización de esos programas. Y ahí se hacían tesis doctorales que producían conocimientos originales, pero esos conocimientos se iban a esas universidades. Por eso entonces nosotros no estábamos publicando a nivel internacional en las revistas indexadas, o sea, en las revistas de amplio impacto, que es donde se mide el conocimiento científico a nivel mundial. Y esos son los conocimientos que se toman en cuenta en los rankings de las universidades. Entonces, nosotros vamos ahora a una perspectiva nueva, porque con esa formación doctoral, los doctores van a estar haciendo investigaciones originales, produciendo conocimiento científico y publicando entonces en revistas de amplio impacto, por ejemplo, como Scopus, el Web of Science, entre otras. Entonces ahí se va a visibilizar a la UAS y a la República Dominicana en el mundo científico internacional. Fíjate que esto no es un proyecto de amplia envergadura, pero requiere también apoyo, porque ya te dije, nosotros tenemos serias dificultades económicas y no es posible que una universidad que esté investigando, que tenga el peso fuerte de la docencia para formar profesionales de calidad, que esté renovando sus planes de estudio, que esté haciendo un rediseño curricular para formar en competencia a los profesionales, a los técnicos y a los investigadores, entonces no tenga el presupuesto estatal necesario. ¿Y cómo se va a manejar ese aspecto que es tan importante? Porque las investigaciones muchas veces no solo son largas, sino también costosas. Y cuando se trata de temas importantes para el Estado, son hasta subsidiadas. ¿Cómo se manejará eso? Bueno, como se ha estado manejando. Por ejemplo, nosotros... Pero no es lo mismo ahora Sí. Cuando apenas hay un proyecto Sí. inicial que cuando Sí. esto vaya tomando más fuerza. Bueno, primero nosotros estamos concientizando al Estado Dominicano para que adquiera conciencia, valga la redundancia, de esta situación. Porque la investigación es responsabilidad del Estado y hay índices que miden la inversión estatal en investigación en el mundo. Seguro. Pero también te miden el desarrollo en ciencia, en tecnología, en innovación en función de la inversión estatal. Esa inversión está supuesta a ser ¿qué porcentaje del presupuesto de la academia? Bueno, nosotros aspiramos en esta gestión a llevarlo a un 10% del presupuesto. Tenemos en este momento menos de 2%. ¿Está claro? Pero nosotros no podemos descuidar la formación de los profesionales. Y ahí es donde nosotros, y doña Emma Polanco, nuestra rectora, ha estado insistiendo y se ha reunido con todos los sectores de la vida nacional, con el Congreso, con el presidente de la República, y nosotros también le hemos acompañado para que el Estado entienda que la investigación en el país no es un problema nada más de la UAS, es un problema nacional que está vinculado con el desarrollo de nosotros como país y con nuestras expectativas de salir airosos en la competencia, en este mundo global competitivo que es el mundo de hoy, en la sociedad del conocimiento y en el mundo global. Hablando de planificación, yo sé que entonces haber creado un programa de PhD
es tan exigente que cuenta con mucha gente ahí suficientemente estructurada. Sí. Y que eso tiene un cronograma. Sí. Decir que queremos llevar la academia a un 10% de su presupuesto en investigación es un plan para llevarlo a cabo ¿en qué tiempo? Bueno, hay algo importantísimo que tú has dicho ahí. ¿Con qué nosotros contamos? Nosotros acabamos bueno, nosotros tenemos esta gestión tiene 4 años para hacer todo eso, pero tiene que haber continuidad en la universidad. Por eso las universidades y las instituciones del mundo, para avanzar, como todos los países, precisan de líneas estratégicas que puedan tener continuidad en el tiempo. Lo que se llama institucionalidad, profesor. Institucionalidad. Que los planes superen al líder. Exactamente. Entonces déjame decirte también que nosotros acabamos de crear el Registro Nacional de Doctores en la UAS. ¿Qué quiere decir esto? Que como que la formación del sistema doctoral necesitaba de una plataforma de doctores que eche a andar ese proceso desde la UAS misma. Y que puedan ser los maestros, porque para generar un doctor, los profesores tienen que ser doctores. Obviamente que sí. Entonces, el Registro Nacional de Doctores de la UAS está ahí y tiene 226 doctores. Eso suena bueno. Perdón, 326 doctores. O sea que estamos partiendo de esa plataforma y con los partners nuestros a nivel internacional, que son maestros, que son asesores, que son directores de tesis, que son gestores de proyectos, que son asesores, entonces nosotros vamos a echar los distintos doctorados a andar para contribuir al desarrollo nacional. Hablar de investigación es un reto fuerte, porque en la universidad se hereda el sistema de la educación primaria y secundaria. Así y es. ahora viene la realidad fuerte. Sí. Nosotros tenemos un sistema de educación primaria que busca fortalecerse, pero que todavía es muy débil. Y secundaria va en el mismo ritmo, con unos muchachos que todavía tienen muchas debilidades en matemáticas y en asignaturas básicas para el pensamiento lógico. O sea, los muchachitos Así nos mismo. llegan verdes a la licenciatura. Así mismo es, sí. Y ahí les queremos hablar de investigación. Y la universidad entonces tiene el proceso de hacer magia. Eso así. ¿Cuál es su interpretación de cómo están llegando los muchachos a la universidad? Porque nosotros hemos visto cambios en los últimos años, pero necesariamente no son las aspiraciones. Los muchachos están llegando verdes. Ese producto que le llega a la maestría, ¿ustedes miden que está demasiado crudo todavía? ¿O cómo más o menos? No solamente a la maestría, a nivel de grado. Porque recuérdate que antes de ir a una maestría hay que tener una licenciatura. Pero por eso junté todo. ¿Cómo Sí. le están llegando los muchachos a la licenciatura? ¿Cómo le están llegando a las maestrías? Porque ahí se va a ver la debilidad del sistema primario y de la secundaria. ¿Qué tan incapaces son de generar razonamientos ya profundos? Bueno, no vamos a decir incapaces, ¿qué tantas limitaciones tiene la configuración de un pensamiento crítico? Vamos a decirlo así. Ok, usted lo puso más cómodo todavía. Bueno, de todas maneras, sí, están teniendo problemas, pero todo esto va a depender de dónde viene ese estudiante a la universidad. ¿Y de qué universidad estamos hablando? En el caso de la UAS, tú sabes que vienen los estudiantes... De las escuelas públicas. Viene de todos los niveles educativos, de todos los niveles sociales, de liceo insertado en la clase media alta y así sucesivamente, pero principalmente en la clase menos pudiente. Entonces, esos estudiantes traen serias limitaciones. Te voy a decir que la UAS invierte de su presupuesto cerca del 30% en acciones remediales. ¿Qué quiere decir acciones remediales? Que como esos estudiantes traen serias dificultades, nosotros tenemos entonces que desarrollar planes y programas de estudio para nivelar a esos estudiantes y ponerlos en disposición o en posibilidad de que puedan seguir avanzando desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista intelectual. ¿Cómo hacen eso, esa magia? Porque eso es hacer magia. Dicen que el árbol torcido, que no hay quien le enderece. ¿Cómo ustedes están enderezando un árbol torcido? Usted me lo va a decir luego de la pausa, profesor. El doctor Mauro está con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Nos dicen que tenemos para despedir. Vamos entonces a que nos responda justamente esa parte. ¿Cómo están haciendo la magia de reconvertir un producto que viene débil del bachillerato? Bueno, con nuestros especialistas académicos, nosotros los
especialistas del más alto nivel en la pedagogía, en la planificación educativa, en currículum, están en la UAS. Pero déjame decirte algo también, esta posibilidad del doctorado abre la oportunidad a República Dominicana de investigar esto. Esos fenómenos sociales. Sí, esos fenómenos, cuáles son los factores que están involucrados en el desarrollo intelectual. Debo decirte que nosotros vamos a comenzar ahora, ya que mencionaste la matemática, un doctorado en matemática. Wow. Un doctorado consorciado con apoyo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, entre INTEC, Pucamaima y nosotros, para formar doctores en matemática, y todo esto con una plataforma nacional e internacional que va a servir de apoyo. Y el MESID ha estado apoyando sustancialmente estas iniciativas. Doctor Mauro, finalmente esta semana ustedes van a estar presentando investigaciones. Cuéntenos cómo y a qué hora, si es público, si es para el público o esa es una actividad interna. No, esta es la 18ª jornada de investigación científica de la UAS. Y ya los principales centros de la UAS, como el Recinto Santiago, Recinto San Francisco de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana, ya han realizado su jornada de investigación, y todo esto culmina a la magna Jornada Nacional de Investigación que va a tener 11 países. No se está jugando, aquí va a estar Japón. Eso está bueno. Francia, el País Vasco, España, Australia, Estados Unidos, Panamá, Cuba, México, en fin, vamos a tener 11 países, lo máximo de cada uno de los investigadores de esos países, interactuando con los investigadores de la UAS y de las universidades del sistema, porque nosotros como Universidad del Estado también le abrimos la posibilidad a las demás universidades que vengan acá a intercambiar con nosotros, con los resultados de nuestros investigadores. Te doy como primicia que la UAS en este momento, para esa jornada, tiene entre 250 y 300 resúmenes de investigación que se le va a entregar a ustedes, a los periodistas, a las diferentes instancias del Estado Dominicano, a la sociedad organizada, a las ONG, para que nosotros podamos incidir sobre los problemas más acuciantes de la sociedad dominicana, pero también abrir líneas de investigación que orienten al país hacia el desarrollo sostenible que necesita. Eso comienza mañana, profesor. Mañana, 12 a las 5 de la tarde en el aula magna, se va a extender los trabajos entonces el 13 y el 14. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Son trabajos de debate en los que puede la gente de manera abierta ir a participar? ¿O es una actividad interna de la academia? No, van a estar todas las universidades, los investigadores de las demás universidades y los investigadores de todos esos países, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Cuba. Es una fiesta de la investigación y de la cultura. Eso es la UAS hoy. El que esté hablando de la UAS como si tuviésemos 20, 30 o 40 años está muy perdido. En la UAS se está dando un proceso de revolución en el conocimiento científico y en la formación, porque déjame decirte una cosa, la UAS no solamente le da a los estudiantes una carrera para vivir, lo forma como ciudadanos, lo forma como un ente social, y en el ámbito del posgrado lo pone en el nivel cognitivo y a un nivel de conocimiento de que puedan insertarse en el mundo de trabajo al más alto nivel, porque eso es lo que es la UAS, un centro de la cultura, de la investigación y de la movilidad social. Hay demasiado que hablar cuando uno está con personas de la categoría del doctor Mauro Canario, pero el tiempo nos ha traicionado ya. Profesor, muchísimas gracias. Les repito que el doctor Canario es vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y qué bueno escuchar que nos estamos yendo tan lejos, que se nos abre el pechito, buscando toda esa expansión que necesitamos para poder competir profesionalmente ahora, como país y como universidad. Gracias. Así que buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a dar la vuelta por la UAS esta semana. Muy bien. Vamos a una pausa. Allá esperamos. Continuamos y recibimos desde Bolivia a la compañera Fabiola Chambi de La Voz de América. Muy buenos días, Fabiola. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Queremos una reacción tuya. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cuál es la situación actual después de todo lo ocurrido? Si nos puedes presentar un breve briefing, por favor. Claro que sí. Bolivia vive un momento de incertidumbre después de conocerse ayer la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera como presidente y vicepresidente del Estado. Queda mucha duda sobre cómo se podría conformar este gobierno de transición
para darle un poco de tranquilidad a los bolivianos. Se abre, sin embargo, una posibilidad que sería con la senadora opositora Yanine Áñez, que se conoce ya que se ha trasladado hasta la sede de gobierno en La Paz para poder convocar a la sesión. Sí, Fabiola, ¿cuál sería la salida? Porque sabemos que con la nueva constitución esto llega hasta el presidente de la Cámara de Diputados, que también renunció. ¿Cuál salida se estaría negociando los sectores en Bolivia ante este vacío que presenta la actual constitución? Sí. ¿Me escuchaste? Sí, Fabiola, te preguntaba que cómo se va a llenar el vacío que presenta la actual constitución. Tengo un poco de interferencia, no lo puedo escuchar. Sí. Te estamos preguntando sobre llenar el vacío que presenta la actual constitución en cuanto a la sustitución del presidente, que solo llega hasta el presidente de la Cámara de Diputados, ambos renunciantes, junto con el presidente del Senado. ¿Qué alternativa se está jugando en los actuales momentos? Exacto, bueno, ahora sí te puedo escuchar la última consulta, que es que se tendría que conformar un gobierno de transición. Y esto se daría a través de la senadora opositora Yanine Áñez. Ella es de Beni y ya se ha trasladado, se conoce que ya se ha trasladado en este momento a la sede de gobierno para convocar a la Asamblea Legislativa a que entre en sesión y pueda realizarse una convocatoria a unas nuevas elecciones en un lapso de 90 días, ella encabezando este gobierno transitorio. Esa sería la posibilidad que en este momento se maneja para que se pueda lograr evitar este vacío de poder que se tiene en Bolivia en este momento. Fabiola, Nelson Rodríguez, ¿el destino de Evo Morales permanece en Bolivia o ha salido hacia México, como se rumora por estos predios? Ayer había muchas noticias alrededor del destino del presidente Evo Morales. Se dijo primero que había salido hacia Argentina, después de que se estaría gestionando su salida hasta México. Sin embargo, él fue muy claro ayer cuando presentó su dimisión desde el trópico cochabambino. Dijo que no tiene por qué escapar porque no debe nada y que se va a quedar en el trópico cochabambino. Hasta el momento eso es lo que se sabe. Sin embargo, por ejemplo, anoche él se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que hay una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, mucho más tarde, el comandante de la policía boliviana negó esta acusación, dejando un poco también en incertidumbre la situación del presidente Evo Morales en este momento. Pero lo que se conoce es que estaría todavía en el trópico cochabambino. ¿El ambiente en las calles ha retornado a la normalidad? No, es muy difícil después de la situación que hemos vivido ayer, sobre todo porque anoche se han registrado actos vandálicos en el departamento de La Paz. Hasta altas horas de la madrugada los ciudadanos reportaron hechos de violencia muy graves que habrían sido ocasionados por seguidores del presidente Evo Morales. Por ejemplo, se generó violencia en viviendas de periodistas, y muchos de los canales tuvieron que interrumpir su transmisión porque estaban siendo amenazados con saqueos y quema de sus instalaciones. Es una situación complicada, no hay tranquilidad todavía, hay mucha incertidumbre en las calles de Bolivia. Bueno, en medio de lo que se supone debió bajar las turbas, pero ya has mencionado por qué hay turbas aún, gente que no está conforme con que se fuera quien los representaba. ¿Qué trabajo, qué rol están haciendo las Fuerzas Armadas? Sí, evidentemente las Fuerzas Armadas han sido enfáticas ayer en decir que van a apoyar a la ciudadanía. Por ejemplo, anoche cuando se registraron estos hechos vandálicos, se llamaba desde muchos lugares, desde muchas villas en la ciudad de La Paz, a que pueda ir la policía o las Fuerzas Armadas porque se sentían en un momento de indefensión. Entonces lo que se conoce ahora es que no hay ningún tipo de intervención militar en las calles, pero sí como que están alertas para poder responder ante cualquier emergencia, sobre todo como la que ha ocurrido ayer. Sí, Fabiola, algo que ha llamado la atención es que se tiene entendido que las Fuerzas Armadas no son deliberativas y que son obedientes al poder civil, es decir, al Ejecutivo. De repente en esta situación se habla de que ellas escucharon
al pueblo, que a partir de escuchar a ese pueblo pues, tomaron una decisión. ¿Por qué eso y qué tan determinante fue la actitud de las Fuerzas Armadas para lograr esto de la salida del gobierno de Evo Morales? Ha sido un momento muy complejo el que se ha vivido ayer, sobre todo porque a un inicio el presidente simplemente había llamado a la convocatoria de nuevas elecciones, pero a medida que pasaban las horas la situación empeoró, la convulsión y la presión social fueron mucho más fuertes, y en este sentido fue que primero la policía a través del comandante y después las Fuerzas Armadas a través de William Calimán se dirigió directamente al presidente y le dijo que necesita dar un paso al costado para pacificar al país. Esto, como tú bien dices, es algo no común, es algo que no se presenta, pero creo que fue determinante porque llegó un punto, yo creo, en el que ya no se podía hacer con el respaldo de cierta parte de la población, ya que una gran mayoría estaba levantada en las calles y hacía resistencia por casi 20 días, que tampoco es un tiempo que se pueda desmerecer tan fácilmente. Fabiola, la ruta hacia una transición ordenada que culminen en elecciones. Tengo entendido que el movimiento al socialismo más de Evo es mayoritario en el Congreso. Sí, sin embargo, se han generado estas divisiones y, como explicaba ahora, la salida estaría a partir de la vicepresidenta de la Cámara Alta, que recaería en una senadora de oposición, que es Yanine Áñez. Entonces yo creo que las próximas horas van a ser determinantes para lo que se pueda definir y sobre todo los lapsos y la forma en que se pueda conformar este gobierno de transición. Una cosa importante, el partido de Evo, el MAS, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Sale Evo del poder y dentro de la Cámara se va a elegir una representante. ¿Cómo es posible que la representante que elija el sector de Evo Morales sea de la oposición? ¿En base a cuál es la lógica que explica esto, por favor, Fabiola? A las divisiones, ¿no? Porque se han generado varias divisiones del partido oficialista. Entonces, de acuerdo a esta situación lógica, en este momento recae en la senadora opositora Yanine Áñez. Quisiera saber cómo ha afectado esto la vida nacional. Hoy la gente fue a trabajar, hoy se abrieron las escuelas o todo está paralizado. ¿Cómo esto tiene ahora mismo caotizada la vida nacional? Esa es una muy buena pregunta, porque en el fondo los ciudadanos son los que más sienten esta afectación política que tiene en vilo al país desde hace 20 días. Se ha cumplido un paro nacional con bloqueos y movilizaciones en estos 20 días, que por ejemplo ahora no se ha solucionado, porque la convocatoria es que la ciudadanía mantenga la resistencia en las calles, siga bloqueando, porque necesitan tener certeza de que se va a constituir un gobierno de transición que va a dar tranquilidad al país. Por ejemplo, hoy día no se han abierto los bancos, porque obviamente no tenemos presencia policial, tampoco se han abierto las escuelas y las universidades. Funciona a medias la ciudad, es un poco complicado. Los centros de abasto sí han estado atendiendo de manera más o menos regular, pero no podríamos decir que hay una normalidad o se han retornado a las rutinas, sobre todo en las capitales del departamento. Muchísimas gracias a Fabiola Echambi, periodista de La Voz de América desde Bolivia, un país al que todo el mundo hoy presta atención, lo hemos tenido aquí de primera mano. Gracias, Fabiola. Bueno, quedan varias tareas pendientes a partir de lo que escuchamos de Fabiola para una posible recomposición. A propósito, los motores en Bolivia son igual de ruidosos que los de aquí. Las posibles combinaciones, no quedó claro cómo podría una representante opositora quedar al frente de la Cámara de Diputados, siendo mayoría el movimiento al socialismo de Evo Morales. No cuadra eso, no cuadra. No cuadra, por eso ha ganado cuerpo entre muchos analistas que las fuerzas políticas y sociales en Bolivia tendrán que hacer un esfuerzo supremo para pactar sobre qué base. Ahí está la pregunta de los 64.000, pero ese vacío solo podrá llenarse sobre la base de un acuerdo consciente y sincero que organice una transición de cara a nuevas elecciones, porque el vacío de poder que existe es de pi a pa, de la A a la Z, y no se ven
fórmulas políticas intermedias. Para que conste en acta la importancia determinante de las Fuerzas Armadas. Fíjense que Maduro es gobierno todavía porque no ha habido manera de conquistar de la forma que sea a las Fuerzas Armadas para que tomen una decisión parecida a la que tomaron las Fuerzas Armadas de Bolivia. Retirarle el cariño a su presidente. Exacto, es importante, sobre todo en un momento donde, porque hay que recordar que hay momentos donde Evo Morales dice, echa hacia atrás, dice, no, vamos a revisar todo. Se revisa, vamos a hacer nuevas elecciones. Entonces, en esa coyuntura es que el ejército de alguna manera da el golpe de Estado. Pero, señores, que yo le estoy llamando a unas elecciones, vamos a hacer las elecciones de nuevo. El ejército tenía que saber el vacío que la nueva constitución de Bolivia creaba. Entonces de repente nos vemos en una situación donde tampoco hay en la Cámara de Diputados la fuerza opositora suficiente para ser la presidenta de su lado, sino que la lógica mandaría que fuera una miembro del movimiento más que controla la Cámara de Diputados. Entonces, en todo esto, como yo decía al inicio de esta mañana, hay en el centro están las riquezas de Bolivia, el gas boliviano y la necesidad de controlar de parte de las grandes multinacionales, las grandes corporaciones, esas riquezas. Eso no significa que uno esté justificando el error del cuarto periodo, que lógicamente es peor que la maldición del tercer periodo, que no significa que uno esté justificando el error de estos grandes liderazgos que en vez de crear una fortaleza institucional y generar el crecimiento de otras personalidades, lo que hacen es que se convierten en grandes caudillos. Y eso nos ocurre a los latinoamericanos desde Simón Bolívar hasta ayer en la tarde. Y en la política dominicana lo hemos escuchado desde siempre, desde aquel Balaguer, sin ti se hunde este país. Y ese sin ti se hunde este país ha ido pasando del nombre de Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, Leonel Fernández, Danilo Medina. Es un mal latinoamericano, la no fortaleza institucional. Entonces, si tú le das armas al adversario, en este caso unos norteamericanos que están preocupados por la situación actual de ellos en cuanto a controlar, porque hay que decir que con toda la crítica que estamos haciendo a Evo Morales en lo que acabo de decir, no hay en la historia de Bolivia un gobierno que en 3 periodos haya hecho lo que hizo el gobierno de Evo Morales por los pobres. Y ahí están la reducción de pobreza extrema, reducción de pobreza, nivel de educación. Usted busca los indicadores sociales y se da cuenta que hay un antes y un después. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, que si le das armas al enemigo, el enemigo las utiliza y te parte en dos. Porque todo lo que ocurrió en Brasil es todo parte de un manual que se ejecuta si el que está al frente del poder cede y comete los errores. E incluso está el problema no, la situación, ya termino, de los militares. Maduro es presidente de Venezuela todavía porque no ha habido forma de que esos militares le den la espalda. Parece que Evo Morales en ese sentido o no hizo la tarea o los norteamericanos y las grandes corporaciones sí hicieron esa tarea con esa fuerza que es definitiva y definitoria en la política de nuestros países. Estamos obligados hoy a hablar por un lado del tema de Bolivia y por otro lado del tema de España. Tuvimos una interacción en vivo ahora con una periodista desde Bolivia y no podríamos hacer lo menos con España, porque allá tenemos entonces a nuestro compañero Jesús Navarro, que es periodista de Televisión Española, para actualizar cómo hoy España enfrenta lo que ayer y este fin de semana ha sido para la política. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días. Pues lo primero es la noticia de última hora que se ha producido hace tan solo unos minutos en España y ha sido la dimisión del presidente del Partido Ciudadanos, un partido de centro-derecha, Albert Rivera, que se marcha, ha dicho que deja de ser el representante de este partido, también que no va a tomar su escaño en el Congreso de los Diputados y que deja la vida política. Es una noticia que se ha producido hace tan solo unos minutos y es que este partido ha pasado de tener 57 diputados en el Congreso a solo 10. Como digo, si os parece, aportamos este dato inicial que está marcando pues la actualidad. Es la primera víctima, podríamos decir, después de las elecciones generales celebradas ayer en España y que no han dejado un claro ganador, porque aunque las ha ganado el Partido Socialista, ciertamente es difícil establecer un gobierno porque ni el bloque de partidos de la izquierda ni el de la derecha consiguen una mayoría suficiente por sí solos para llegar a formar gobierno. Sin embargo, Navarro, eso que es muy común en la política española, nosotros los dominicanos lo miramos con mucha envidia, porque si usted de 57 baja a 10, bueno, eso quiere decir que usted debería hacer lo que está haciendo muy responsablemente Albert Rivera. En nuestros países no ocurre así, entonces miramos como un buen ejemplo. Pero las posibilidades de hacer gobierno, ya lo decías, hay un problema serio porque PSOE, Podemos no forma gobierno. Tendría que recibir el apoyo de los independentistas, que ya PSOE le ha cerrado esa puerta. Pero tampoco PP con Ciudadanos y con Vox llega. Se habla entonces de la posibilidad de que se estaría trabajando para que haya, al igual que ocurrió en la transición, un entendimiento entre el PSOE y el PP. ¿Cómo va eso en España? Esa es la clave y es la principal solución que evitaría que se repitan otras elecciones generales en España. Estaríamos hablando ya las terceras en menos de un año. 3 veces que han tenido que ir a votar, hemos tenido que ir a votar los ciudadanos españoles a unas elecciones generales. Recordamos que ha habido también otras autonómicas, otras municipales. Es decir, los españoles llevamos casi 2 meses yendo a votar para distintos comicios, ¿no? A distinto ámbito territorial. De manera que se habla de un gran pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos grandes partidos, pero que de momento parece que está bastante alejado porque han marcado mucho sus diferencias en los últimos días. No obstante, hoy se están escuchando voces dentro del Partido Popular que están apostando por abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez para que pueda ser presidente, pero de la misma manera hay otras voces del Partido Popular que dicen que no se abstendrían y que impedirían la investidura de Sánchez. De manera que van a ser claves los próximos días para decir cómo queda esa situación. Navarro, lo que queda claro es que es impensable que se convoquen en breve tiempo a nuevas elecciones. Entonces parece que están compelidos a buscarle una salida, ya sea con la abstención del PP o un pacto histórico. Evidentemente, y es mi pregunta, ha habido un giro a la derecha. Caracterízame de lo que se pensó hace un tiempo como la fórmula alternativa de izquierda, Unidas Podemos y Pablo Iglesias. Evidentemente que hizo un mal cálculo al provocar estas elecciones. Ciertamente ha habido partidos que han sufrido un gran golpe. Uno de ellos ha sido Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que ha pasado a tener solo 35 diputados en el Congreso. Eso es poquísimo. Ha perdido 7 diputados. La mayor debacle la tiene el partido de Ciudadanos, que, como digo, ha perdido 47 hasta quedarse solo con 10. Pero atención a la subida de los partidos independentistas catalanes que entran en el Congreso, algunos como la CUP, con Esquerra Republicana de Cataluña, o Junts per Cat, que también consigue representación en el Parlamento español, algo contra lo que ellos se supone que van en contra, pues su política es independentista, pero sin embargo van a ser parlamentarios del Parlamento español, del Congreso de los Diputados. Esto es un hecho que también va a marcar la vida política en los próximos meses, porque el Partido Socialista, para poder salir adelante, para poder ser investido Pedro Sánchez, necesita necesariamente el apoyo de los independentistas catalanes, también de partidos nacionalistas como el País Vasco o Galicia, que son dos
otras comunidades, o bien que se abstengan en la segunda votación, porque en la primera, que sería el 3 de diciembre, necesitaría mayoría absoluta, pero en la segunda convocatoria necesitaría estos movimientos de los partidos independentistas, algo que si se produjera, perjudicaría al Partido Socialista, porque buena parte de la población no quiere que tenga esos socios. Lo innegable es que ahora mismo los independentistas tienen el balón en su cancha. O sea, ellos podrían definir si el PSOE hace gobierno junto con Podemos o la derecha, PP, Ciudadanos Vox también. ¿Por dónde van los tiros allá? ¿Cuáles son las mayores posibilidades? ¿Que ceda al independentismo de alguna manera el PSOE o el PP? Porque la otra es la que decíamos al inicio de PP-PSOE. Pero esto de los independentistas, hay que recordar la propuesta de Podemos, de aquella república federativa, de la gran federación. Dime cómo ves esto, Navarro. Ese discurso de Podemos no ha calado en la sociedad y la mayoría de los españoles abogan por un país junto, por un país unido, por un país fuerte, donde todas las comunidades autónomas de este país, que son 17, tengan las mismas igualdades y las mismas oportunidades. Por eso no está calando ese discurso del federalismo en España. Los partidos que lo han venido manteniendo no han obtenido buenos resultados luego en los procesos electorales. ¿Qué ocurre ahora? Pues que yo pienso que los independentistas van a jugar mucho con el poder que han obtenido, la representación en el Parlamento, para forzar al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, a cambio de obtener beneficios, le apoyarían para ser investido. En la primera, para que entendáis, en la primera sesión de investidura de la composición de las Cortes el 3 de diciembre, la persona que sea propuesta para ser investido presidente del Gobierno necesita una mayoría absoluta. Eso ya está descartado, no se da. Por lo tanto, será necesario ir a una segunda sesión de investidura en el Congreso, que ahí es donde va a estar la clave, y cómo se van a posicionar los distintos partidos, cómo se van a mover. Si el Partido Socialista decide hacer un pacto del Partido Popular, no habrá ningún problema porque supera y entre ambos dan una amplia mayoría. Pero también el Partido Popular podría abstenerse y que el Partido Socialista contara con el apoyo de los demás partidos independentistas, nacionalistas, algo que ellos, sin duda ninguna, ya están valorando, pero va a ser a cambio de algo. No va a ser gratuito ese apoyo que le dieran al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Ellos siguen con sus... De hecho, Quim Torra ha dicho, el presidente de Cataluña, ha dicho hace solo unos minutos que ahora toca sentarse, hablar y democracia. Son las tres palabras que ha empleado. Pero claro, ¿de qué manera? De la que a ellos les interesa, no al conjunto del país. Bien, y por último quisiéramos preguntar, Navarro, en el centro de todo esto está la gente. Nosotros quisiéramos saber si ese movimiento político que ha sido tan convulso ha estado afectando a la economía. ¿Qué tal? La economía española ha vivido en los últimos años, y no digo meses, sino años, un repunte importante. Se ha mejorado, pero no ha sido suficiente. De hecho, hay algunos partidos que están hablando de una nueva recesión económica, de que viene otra crisis. Todavía los indicadores económicos en el país son aceptables, vamos a calificarlos como aceptables, pero es cierto que se están resintiendo algunos aspectos como el paro. En España el paro sigue subiendo. No ha bajado, y eso es algo que preocupa muchísimo a la población. Quieren que sus políticos, que sus representantes, trabajen para que baje el desempleo. Luego, también el crecimiento que hace Europa, la previsión de crecimiento a España se ha reducido. No es el que se esperaba. Claro, estos son indicadores económicos que no benefician al país, de manera que están muy en las políticas económicas que puedan hacer los partidos a partir de este momento. Muchísimas gracias a Jesús Navarro, periodista de Televisión Española, por actualizarnos. Buenos días, gracias. Bueno, ahí está el panorama, creo que muy bien expuesto por Navarro. A propósito de la renuncia de el jefe de Ciudadanos, Albert Rivera. Ciudadanos es una formación de centro derecha y yo creo que paga la consecuencia ahora
de haberse permanecido estable en esa posición. Contrario a Vox, que es la extrema derecha. ¿Qué es lo que ha ganado en España? Es el partido antimigrante, el del nacionalismo español. O sea, las posiciones más atrasadas la encarna Vox y es el que ha resultado ganancioso. Y resulta el gran perdedor el que se quedó en el centro. Esas son enseñanzas de este tipo de proceso, de cómo la gente valora y asume posiciones. A propósito, hay una tarea pendiente. Se equivocaron muchas encuestas en España, acertaron algunas, y estos procesos deben servirnos a nosotros de algo para aprender de ellos. España queda lejísimo, pero esa candente realidad española, esa combinación, esas coaliciones, esas alianzas que mandan las circunstancias pueden servirnos a nosotros para aprender. Y yo subrayo el caso de Ciudadanos, porque cuando usted se queda estancado en su posición, ocurren ese tipo de cosas cuando el proceso es cambiante y hay nuevas realidades, nuevas situaciones. También hay que buscar el origen de todo esto en el relanzamiento que tuvo Ciudadanos cuando el gran despegue de Podemos. Hay que recordar que Podemos es el hijo del 15M, un partido muy de izquierda, con unos jóvenes brillantes, con una formación intelectual, profesores de ciencias políticas, los principales dirigentes, y logró una gran aceptación y de repente se convirtió en la tercera fuerza, tirando para segunda, casi primera. Ese es el momento donde hay un relanzamiento de Ciudadanos, que le decían el Podemos de la derecha. Así como Podemos se convierte en un partido más a la izquierda del PSOE y en un momento determinado aumenta increíblemente su votación, el número de escaños viene incluso de 42. Entonces hay una reacción de que a este grupo de izquierda, más a la izquierda que el PSOE, hay que frenarlo. Y se han hecho muchas cosas en la política española para afectar a ese movimiento. Entre ellos, al inicio lo que se hace es que se toma ese Ciudadanos y se relanza. Y de ahí viene el éxito de Albert Rivera, que se veía como eso, la cara amable de la derechona. Pero resulta que las cosas no han salido como se esperaban, porque en el mundo europeo, en todas partes, pero en Europa lo que está en la moda, donde está girando la política europea, es hacia esos partidos de extrema derecha. Entonces de repente se queda el voto en la extrema derecha, el PP como el partido de la derechona tradicional, y queda atrapado Ciudadanos, porque ya la contrafuerza a Podemos dejó de ser Ciudadanos. Se convirtió esa fuerza a Vox, más radical que el mismo Ciudadanos, que había sido muy criticado personalmente Albert Rivera, porque es alguien que había sido muy camaleónico, es decir, de decir una cosa hoy y a las 2 semanas decir otra, que es algo que le afectó mucho. Pero la explicación central tiene que ver con eso, con que los dos extremos en la izquierda estaba Podemos. Entonces ese Podemos de la derecha, que era Ciudadanos, que es Ciudadanos, fue superado, muy superado por Vox, lo que cambia el escenario político en España, porque como decíamos al inicio, hay que ver cómo se ha llegado a un momento donde casi 2 españoles de cada 10 votan a un partido franquista, de vocación fascista, y que amenaza con desmantelar todos los logros sociales en lo que tiene que ver con la mujer, en muchísimas cosas. O sea que vamos a seguir con un especial énfasis y recordar la envidia que le tenemos a la política española en esa parte. Albert Rivera pierde muchísimos escaños, baja de 57 a 10 escaños, y cuando usted tiene un fracaso de esa magnitud, usted renuncia. Así que si los políticos dominicanos, por favor, quisieran aprender un poquito de esto, sería maravilloso. Y estos cabezazos, esos golpes de cabeza dura que se están dando países que buscan sus propios gobiernos, pues hoy nos obligan a estar
repasando entre lo que ocurre en uno y otro, porque aquí en más de una ocasión uno habla de qué podría pasar si cambiamos de ideología, de modelos de gobierno. Pues vamos a volver a hablar de lo de Bolivia, porque tenemos ahora otros puntos de vista a propósito de vía Skype. La compañía de Eric Ortega, es director del diario La Razón. Buenos días, Eric. Quisiéramos saber cómo interpretas el panorama en el que aparece hoy tu país, en el que hoy amanece en tu país. Buenos días. Antes que nada, un saludo muy cordial desde acá, desde la ciudad de La Paz. Aclararte que no soy el director del estudio, yo soy un editor de y, bueno, acá bastante preocupado por lo que venga a pasar en Bolivia. Estamos en estos momentos en un gobierno muy fuerte. Se ha ido el audio, vamos a tratar de recuperarlo. ¿Aló? ¿Tenemos? Ahí estamos intentando la... Te escuchamos, Eric. A ver. Bueno, Ahora buen día, les hablo desde acá, desde la ciudad de La Paz. Hemos vivido unas jornadas muy duras estos últimos días y prácticamente estamos en un gobierno ahora. No. Bueno, vamos a regresar aquí. Qué pena. Es de lamentar que no hayamos podido conectar con Eric, que hubiese sido de gran utilidad para así tener las dos visiones, porque la compañera Fabiola pertenece a La Voz de América y Eric pertenece a La Razón, es decir, que podría darnos otra lectura de vamos a ir con hechos. una llamada telefónica, vamos a regresar con Eric, pero vía telefónica. Nos están informando aquí desde la dirección, nos están pidiendo algunos minutos, no obstante. Para entender lo de Bolivia tendríamos que saber de dónde viene. Muchas veces la gente no está dándole seguimiento a la política internacional o a lo que ocurre en otros países. Hay que recordar lo que ha significado Evo y otros presidentes que en su temporada llegaron al poder porque hacían ofertas totalmente distintas a lo que sus países habían tenido como política tradicional. Así que 14 años después es una gran pérdida que se termine un ciclo del valor que eso significó de una forma tan derrotista. La sociedad en un rechazo permanente y masificado. Evo es un hombre que vino del mundo indígena, venía de ser un sindicalista. Cuando yo nací ya Evo era un sindicalista popular y conocido, batallado en su país. De ahí en adelante entonces sigue perteneciendo a cada vez más abarcantes grupos que reclamaban causas sociales y por eso fue tan fuerte su discurso. Como él, llegaron otros presidentes a sus países, pero significando ese cambio que no encontraron. No necesariamente encontraron esos cambios, aunque sí con muchos aportes cada uno de sus gobiernos. Lo de Evo, entonces, es historia. Se está cerrando el ciclo de una historia en el que muchos países vieron al socialismo y vieron a la izquierda como un potable recurso para generar cambios. Algunos cambios consiguieron, ¿verdad? Pero otros terminaron en una derrota como se ve ahora, independientemente de lo que significaran. ¿Tenemos? Pues vamos a ir a una pausa comercial y continuamos en este reporte. Me dicen que no nos vayamos a la pausa. Nelson y Pablo, que han dado un seguimiento a la política internacional, también saben muy bien lo que se vivió en América Latina y países cercanos con esto de cambiar de modelo de gobierno y cómo se han ido cada uno dejando rastros que uno no quisiera recordar. Lo que pasa es bueno ir a la historia reciente. El éxito del socialismo del siglo XXI y de las posiciones de centro-izquierda no cae del cielo. Esto es el resultado de una política estadounidense que descuidó a sus vecinos latinoamericanos, y hubo un momento donde usted miraba a Brasil y se encontraba con Lula, miraba a Argentina, estaba Kirchner, miraba a Ecuador, estaba Correa, miraba a Bolivia, estaba Evo, miraba a Uruguay, estaba Mujica,
Es decir, que América Latina de repente había girado a la izquierda, con la excepción de fundamentalmente de Colombia. Por eso esa amistad del presidente Uribe con los norteamericanos. Entonces, ante esa situación viene toda una especie de contrarreforma, ¿no?, donde hay que comenzar a desmantelar estas cosas. Y por eso el escenario, por ejemplo, brasileño, donde vimos que una caterva de legisladores, una buena parte sindicados como corruptos, con problemas ante la justicia, agarran a la presidenta Dilma Rousseff, intocable en términos éticos, porque es una mujer honorable en términos personalmente, es una mujer honorable, honrada, y toman una ley y judicializan la política y le dan una especie de golpe de Estado supuestamente legal. Pero luego viene el caso del presidente Lula. Lula cae preso y dice, pero ¿cómo va a ser? Porque la prueba era fundamental para apresar y la condena a Lula. Fue un señor que dijo, sí, yo soy testigo, él venía mucho a ese apartamento tenía que ser de él. El fin es que fíjense cómo lograron que Lula no fuera candidato, llega Bolsonaro y casualmente ahora Lula está libre. Pablo, entonces, vamos a saludar a Eric Ortega. ¿Ya está? Eric, ¿nos escuchas? Muy bien. ¿Nos escuchas, Eric? Estamos tratando de hacer contacto con el director de el diario La Razón de Bolivia, a propósito de que hemos estado llevando los diferentes puntos de vista de este amanecer en Bolivia tras la dimisión de quien fuese su presidente, Evo Morales. ¿Me escuchas, Eric? No nos escucha, no tenemos ningún retorno. Vamos a la pausa, continuamos en breve. Rosa Pérez Melo, nuestra abogada que nos orienta sobre todos estos problemas del mundo jurídico. Hoy vamos a hablar del pagaré notarial y cuándo una persona puede embargar cuando tiene un pagaré notarial. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, cuando el pagaré notarial es un documento, es un título ejecutorio, ¿verdad?, que en un momento determinado un acreedor puede utilizar a su favor. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Por qué mucha gente firma un pagaré notarial? Bueno, porque anda buscando, efectivo, no tiene ingresos, no tiene dinero en ese momento. Entonces, ¿qué hace? Hay muchos prestamistas, personas que prestan, ¿verdad?, dinero. Entonces, va a donde él y el documento que le colocan a firmar resulta que es un pagaré notarial. No es lo mismo un contrato de préstamo que un pagaré notarial. Un pagaré notarial tiene la facultad que es un título ejecutorio. ¿Y qué significa esto? Que la persona, sin necesidad de asistir, es decir, el acreedor que tiene el pagaré notarial, donde el deudor pone a disposición los bienes que tiene para saldar esa deuda, no tiene que ir a los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque el pagaré notarial ha sido debidamente notarizado por un oficial público. Entonces, ¿qué significa esto? Que inmediatamente lo que va a hacer un acreedor frente a una situación es poner en mora a ese deudor, diciéndole, mira, págame en un plazo de un día franco lo que tú me debes, tiene 2 meses que no me paga. Y si ese deudor no le paga en el tiempo correspondiente, va a compulsar, es decir, va a emitir la primera copia de ese pagaré notarial que debe de estar debidamente registrado en registro civil, y con ese documento el notario público, que la legislación reciente o relativamente reciente de los notarios le da la facultad a los notarios de embargar. Entonces van a solicitar la fuerza pública, se va a solicitar la fuerza pública y posterior, y ya en un plazo determinado, luego de que ya se le otorga la posibilidad, porque eso dura un tiempo, la fuerza pública, entonces va a poder embargar y ejecutar. O sea, ahí voy. O sea, si no va a los tribunales, ya es más complejo el asunto. Entonces, se pide a la fuerza pública y la fuerza pública ejecuta. ¿Hay fórmulas intermedias, transaccionales? Claro que sí, inmediatamente a usted le notifican, lo ponen en mora, que lo van a embargar. ¿Qué usted tiene que hacer? Llegar a un acuerdo, porque si pasa el plazo correspondiente, al ser un procedimiento más simple, porque en el caso de que usted lo que tenga son facturas, ¿verdad?, debidamente sellada y firmada, hay que solicitarle al juez, hay que instrumentar una instancia, fijar audiencia y hacer un procedimiento que le puede tomar a usted 1 año, 2 años, para tener una sentencia ejecutoria y poder embargar. Pero en el caso del pagaré, no. Estamos hablando de un procedimiento
procedimiento más simple. Ya usted a un oficial público le dio la facultad de poder ejecutar un embargo en caso de que el deudor falle. Entonces, usted tiene que tener muchísimo cuidado porque hay mucha gente que no tiene, yo necesito un dinero y de forma desesperada decide firmar e instrumentar documentos, rubricarlos. Entonces, posteriormente se encuentran que, ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Hace 3 días a mí me pusieron en mora y cuando viene a ver en menos de 2 meses o 3 meses usted está siendo ejecutado. La mora tiene que notificártela a ti. Claro que sí, un alguacil, ¿verdad? Te va a poner en mora y te va a decir, mire, señor fulano de tal, usted tiene una deuda, por simplificar los términos, de 80,000 pesos. Entonces, esa deuda de 80,000 pesos, usted tiene un plazo de un día franco para pagarla. Si no lo paga en el tiempo determinado, ¿qué va a hacer el abogado? Porque este proceso tiene que ejecutarlo un notario público, pero un abogado es que instrumenta los actos, es decir, que redacta las documentaciones jurídicas. Entonces, luego que usted no cumplió con el plazo correspondiente, y ahí es la fase para usted llegar a un acuerdo, porque si usted deja que el abogado pida la fuerza pública, compulse el documento, lo que te notifican es la compulsa. ¿Quién autoriza a la fuerza pública? Porque veo que ha habido variaciones en las últimas semanas, porque los alguaciles procedían. Sí, no, ahora mismo con la ley de notarios públicos, que es quien, los notarios son las personas que pueden ejecutar, es decir, que pueden hacer procedimientos de embargo. Entonces, la ley los faculta a ellos, pero como los alguaciles son que dominaban el proceso en un momento determinado, porque ¿quién era que ejecutaban antes? Los alguaciles. Pero con la nueva legislación cambió, entonces, ¿qué hace? La fuerza pública se instrumenta ante el Ministerio Público, ¿verdad?, donde a usted le van a dar o le van a facilitar policías para que en ese proceso de embargo, porque usted sabe que la gente puede que se ponga agresiva. Se han tenido procesos de embargo donde la persona, imagínese que le están llevando sus bienes, que le están embargando, se pone bastante agresiva. Entonces necesita la protección, tanto el notario público como las personas que asisten, necesitan esa protección de la Policía Nacional y de los organismos correspondientes del orden público. Bueno, lo ideal fuera que usted no necesite esos 80,000 pesos para seguir con tu ejemplo y no se llegue a este pagaré notarial para que no tenga compulsivamente usted o que pagar o que perder algunos bienes. Y si lo hace, que lo haga sujeto o con conocimiento de cuáles podrían ser las prerrogativas de usted haber firmado ese pagaré o las consecuencias de haber firmado ese pagaré notarial. Rosa Pérez Melo, nuestra sesión Poder Ciudadano. Aquí terminamos con Enfoque Matinal. La invitación para que nos acompañen nueva vez mañana.